representa un importante problema de salud pública a nivel mundial y que la fractura de cadera es la consecuencia más grave, dado que produce una importante discapacidad, disminución en la calidad de vida y también en muchos casos muerte prematura. Es un problema de salud establecido en Occidente y creciente en varios continentes, más que nada el problema de mayor crecimiento se verá en Asia, y se estima entonces que para el año 2050 la mitad de las fracturas van a producirse, las fracturas de cadera van a producirse en el continente asiático. Por otro lado, el envejecimiento se sabe por el envejecimiento, digamos, por el cambio de la pirámide poblacional, se sabe que el envejecimiento va a ser el próximo desafío de salud pública, ya que según datos de la OMS, la población mayor de 60 años va a sufrir una duplicación del 12% actual al 22% en el año 2050, y se espera que los mayores de 60 años aumenten de los 900 millones actuales a 2.000 millones en el año 2050, y el 80% de estos van a habitar países de ingresos bajos y medios. Y se estima entonces que la incidencia de fractura de cadera, que en el siglo pasado, en 1990, era de 1.6 millones, va a llegar en el año 2050, haciendo todas proyecciones hacia ese año, ¿no es cierto?, a 6.2 millones de casos de fractura de cadera. Por lo cual, digamos, estamos frente a un gran problema, con un devenir, digamos, que va a traer grandes problemas, ya sea, digamos, en lo que tiene que ver con la patología de los pacientes, sino también en los costos que esta fractura genera. Y bueno, en países con sistemas de salud empobrecidos, con sistemas de salud con debilidades muy marcadas, realmente sabemos que va a ser un desafío tratar de que minimicemos las fracturas de cadera para no tener, digamos, en el futuro estas dificultades. El temario que voy a abordar va a ser y voy a empezar hablando de la variación geográfica de la fractura de cadera. Esta es una revisión sistemática realizada por Canis, publicada en el 2012, y en este estudio se seleccionaron 72 estudios de 63 países que estudiaban la incidencia de fractura de cadera. De acá de la Argentina se seleccionó el estudio de Rosario, el estudio realizado por el doctor Morozano y el doctor Ariel Sánchez, que fue el estudio realizado en Argentina con mayor número de pacientes. Se encontró una marcada heterogeneidad en el riesgo de fractura de cadera entre los países, y se vio que entre las mujeres la incidencia anual, estandarizada por edad más baja, se encontraba en Nigeria, Sudáfrica, Túnez y Ecuador, y que las tasas más altas se encontraban en los países escandinavos, con Dinamarca con 574 sobre 100.000 habitantes, Noruega, Suecia y Austria. Y la mayor incidencia anual en hombres también en los países escandinavos, en Dinamarca, y más baja en el Ecuador. Entonces, si vemos el mapa mundial, podemos ver las zonas coloreadas con rojo en los pacientes, en los sitios de alto riesgo, en naranja de moderado riesgo y en verde de riesgo mínimo o menor riesgo. ¿Cómo digamos, caracterizan esta correlación? Está, digamos, determinada porque en las mujeres, por ejemplo, el mayor riesgo es de mayor de 300 casos sobre 100.000 habitantes año, en los hombres más de 150 y mixto de más de 250. Entonces, en los hombres vemos que la alta incidencia se encuentra en Europa del Norte, Islandia, los países escandinavos, Islandia, en Finlandia, en Dinamarca, también en Irlanda, Suecia y Noruega. En Rusia, en Europa Central, en Bélgica, Alemania, Austria y Suiza. En el suroeste en Grecia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, y también en países de Medio Oriente como son Irán, Kuwait y Omán. También otros países que tienen alto riesgo para los hombres son Singapur, Malta, Japón, bueno, todos los que enumera ahí, Corea y Taiwán. La Argentina se encuentra, digamos, dentro de los países de riesgo moderado, junto con Oceanía, China e India,
y los países de América del Norte. En lo que tiene que ver con el resto de América Latina, son, digamos, los países que se encuadran en bajo riesgo, al igual que África y Arabia Saudita, la península ibérica y dos países del sudeste asiático como son Tailandia e Indonesia. Entre las mujeres, la Argentina emerge en América Latina como el único país de alto riesgo, teniendo en cuenta, digamos, la situación del estudio de 2012 publicado, este metaanálisis. Los países nórdicos y el centro europeo también continúan, digamos, marcándose como de alto riesgo. Las mujeres caucásicas de Estados Unidos, en Estados Unidos se da la situación de que las poblaciones hispanas, asiáticas y de color tienen un riesgo bajo comparadas con las caucásicas que son, digamos, de alto riesgo. En Europa, entonces, la mayoría de los países se clasifican en alto y moderado de riesgo, y de América Latina, en moderado riesgo se encuentra entre las mujeres Chile. Entonces, si vemos estos gráficos donde se evidencia la incidencia de fracturas de cadera por 100.000 personas año en diferentes continentes, vemos que las mujeres, digamos, son las que tienen mayor incidencia, claramente, con una alta incidencia en Europa, también una alta incidencia en Asia y en América del Norte, y entre los hombres una menor incidencia, pero digamos destaca también Europa, con la mayor incidencia que nosotros veíamos en los países escandinavos y en la parte, digamos, de los países que están más alejados del Ecuador y el continente asiático. Entonces, lo que vio este estudio fue que existe una variación notable en el riesgo de cadera en todo el mundo, que las tasas estandarizadas por edad variaban aproximadamente en 10 veces, tanto en hombres como en mujeres, que los estudios en las poblaciones occidentales como América del Norte, Europa, Oceanía, en las últimas décadas iban mostrando una estabilización de la incidencia y veían también, digamos, en determinados centros, como veremos más adelante, se observan descensos ajustados por edad, a diferencia de lo que sucede en países como Japón, China, Turquía y México, que la tasa de incidencia va aumentando. Entonces, ¿por qué se produce esta diferencia en el riesgo de fractura? Se piensa que las tendencias en la incidencia están relacionados más que con la etnia, con factores genéticos. Y si uno tiene que hablar de etnias, hay varios trabajos, pero bueno, uno de ellos es este trabajo de Cortes y de Van der Belt del Reino Unido, donde ellos mostraron, digamos, la incidencia la diferencia, ¿no es cierto?, que había entre las distintas razas, los blancos, las personas de color, las personas del sudeste asiático, y se veía si uno evalúa las tablas, evidencia, digamos, el predominio, digamos, en la raza blanca de la fractura de cadera comparada con las personas de color. Entonces las tasas de fractura por fragilidad en las mujeres blancas fueron 4.7 veces mayores que en las mujeres de color y 2.7 mayores en los hombres blancos que en los de color. Esto muestra, digamos, que hay una cuestión genética, que todos sabemos de que la cuestión genética determina mucho de lo que es la masa ósea, la geometría, digamos, y las características del hueso cortical y trabecular. Y bueno, esto queda evidenciado con la incidencia de fracturas de cadera. Ahora, como decíamos anteriormente, la etnia es importante, pero los factores ambientales aparentemente tienen mucho que ver, porque vemos que, por ejemplo, personas de color que viven en Estados Unidos tienen, digamos, mayores incidencias de fractura de cadera que los blancos, pero mucho menos incidencia que los africanos. O sea, las personas de color que viven en África tienen mucho menor incidencia que aquellos que viven en los Estados Unidos. También se ve, digamos, que las personas que viven en China continental tienen menor incidencia que aquellos que han migrado a Hong Kong o a Singapur. Y también se ve algo similar en los japoneses que han migrado a la isla de Hawái, donde se ve, digamos, que hay un cambio también importante en lo que es la incidencia de fractura. Por lo cual, digamos, más allá de la genética,
la cuestión ambiental, la localización de donde se, digamos, habiten las personas, determinan aparentemente en mayor medida o realmente muy importante la incidencia de fractura de cadera. En cuanto a las diferencias socioeconómicas, hay bastante controversia en este punto, dado que hay estudios que demuestran cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en Francia, este estudio ecológico presentado por Petit en la revista Osteoporosis del año 2017, muestra una asociación entre el nivel socioeconómico y la fractura de cadera en el año 2018, como decíamos, en hombres y mujeres con una disminución en la incidencia a medida que aumenta el índice de privación social. Una disminución de la incidencia, entonces, a medida que aumenta el índice de privación social. Esto de alguna manera, en este artículo, se explicaba y se decía que este efecto protector podía estar determinado por el índice de masa corporal que presentaban las personas de menores recursos. En el estudio que vemos al lado, hecho, digamos, en Inglaterra, y publicado también en el año 2018, la mayor incidencia en Inglaterra se da en la parte norte de la isla, y lo que se evidencia es que en este estudio se hicieron digamos, búsquedas de los lugares donde vivían las personas que sufrían fracturas de cadera, y se vieron que la mayor incidencia estaba en las zonas más desfavorecidas económicamente, particularmente en los hombres frente a las mujeres. O sea, un resultado totalmente diferente. En este estudio realizado en Australia, en la localidad de Hello, también se evaluaron las fracturas que se presentaban. Bien la aplicación. No principalmente en fracturas osteoporóticas mayores, incluidas las fracturas de cadera, y donde las mujeres eran, digamos, el mayor porcentaje, y se veía, digamos, que en todas las fracturas había una asociación inversa con el nivel socioeconómico. Entonces, en comparación con el quintil de nivel socioeconómico más alto, los individuos del quintil de nivel socioeconómico más bajo tenían tasas de fracturas estandarizadas entre 2 y 6 veces mayores. Por lo cual, digamos, en todas si uno se pone a investigar y ver, digamos, distintos artículos, va a encontrar realmente resultados totalmente diversos y, digamos, una controversia muy importante en este punto. En lo que tiene que ver con la tendencia en la incidencia, bueno, como decíamos, los países desarrollados de Europa en el siglo XX, a mitad de la segunda mitad del siglo XX, hubo un aumento en la incidencia, y posteriormente, en la última década del siglo, presentaron una estabilización, e incluso hay algunos países que muestran un descenso en la incidencia. En África y Asia la tendencia continúa siendo creciente. En el año 2050, como decíamos, el continente asiático va a tener el 50% de acuerdo a las estimaciones de las fracturas de cadera, y en los países en vía de desarrollo, como decíamos, la esperanza de vida se duplicará, y en los próximos 25 años, digamos, habrá mucho más gente, digamos, digamos, mayores de 60 años, y esto va a generar mayor incidencia de personas con osteoporosis, con fracturas por fragilidad y, por sobre todas las cosas que nos interesan en esta charla, fracturas de cadera. Este es un trabajo que demuestra un poco el tema de lo que les comentaba, de la disminución de la incidencia en los países escandinavos. Esto es un trabajo presentado en Dinamarca, donde muestran, digamos, cómo en los últimos años del siglo pasado, desde 1999 al 2012, se experimentó una disminución de la incidencia en las fracturas en toda la población, de 182 a 137 por 100.000 habitantes, y en el análisis específico de género mostró que realmente la disminución era muy evidente en las mujeres, no tanto así en los hombres. Esto, si bien se ha propuesto que el tratamiento antiosteoporótico, digamos, es uno de los principales contribuyentes a la disminución de la incidencia, también se ha sugerido que este cambio, digamos, es demasiado grande para explicar el alcance, digamos, de la magnitud, digamos, de la modificación en la
las curvas de incidencia. Por lo tanto, se piensa, digamos, que también han influido los cambios en el hábito de fumar, la disminución del hábito tabáquico, el aumento del índice de masa corporal, la mejora en la salud en general y la suplementación de vitamina D. En los países nórdicos, los lácteos se suplementan con vitamina D, la manteca, digamos, bueno, múltiples alimentos para, digamos, aumentar los niveles de vitamina D en la población, ya que son países, digamos, con escasa luz solar. Bueno, en cuanto a lo que es Latinoamérica, en Latinoamérica se está generando, digamos, un fenómeno de transición demográfica y epidemiológica, determinada por la disminución de la tasa de mortalidad y un aumento de la esperanza de vida, consecuente con un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. Yo los otros días veía que analizaba en una publicación, en el año 1947, la esperanza de vida en Argentina era aproximadamente entre los 40 y los 50 años de edad. Esa era la esperanza de vida, digamos, y que la tasa de natalidad en Argentina era de 7 hijos por cada mujer. Eso, digamos, en este momento se ha modificado realmente muchísimo, y hoy en día la esperanza de vida está por arriba de los 70 años y la natalidad, digamos, por cada mujer es de 2,2 hijos. O sea que hay un cambio muy marcado en lo que es, digamos, la transición demográfica y epidemiológica en nuestro país, y eso también se ve reflejado también en los países de la región. Las fracturas por fragilidad, digamos, entonces se perfilan como una de las causas de morbilidad de mayor impacto en el sector salud debido a la mortalidad asociada que esta tiene y los altos costos y el deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Como decimos, las tasas de incidencia han aumentado en América Latina, vinculándose esto con la ocurrencia de fracturas con indicadores como salud, educación y niveles socioeconómicos. Se ve, digamos, que como decíamos antes, los problemas que tenemos nosotros en esta región del mundo, que bueno, el empobrecimiento y bueno, todo lo que significa, digamos, llegar, digamos, con programas organizados al total de la población es muy difícil. Entonces, cuanto menor es el nivel socioeconómico de un país, mayores son las tasas de morbilidad y mortalidad, lo que significa, digamos, que es importante y una urgencia de que los países de América Latina mejoren su sistema de salud para reducir la carga de incidencia de fractura de cadera y de patologías en general. Entonces, en América Latina, esta es una publicación del año 2013, donde vemos que Argentina lleva la punta, digamos, en la incidencia de fracturas en América Latina, y bueno, se producen aproximadamente 34.000 fracturas de cadera anuales entre personas mayores de 50 años, con un promedio de 90 fracturas diarias, y se estima que este número de fracturas casi se triplicará hacia el año 2050. Entonces, en Argentina, digamos, los estudios densitométricos revelan que 2 de 4 mujeres posmenopáusicas tienen osteopenia, una de ellas osteoporosis y una densidad normal. Alrededor de 3.3 millones de mujeres tendrán osteopenia en el año 2025, o sea, acá no más, y 5.24 millones en 2050. Aunque la tasa de fracturas por fragilidad es mayor en los pacientes con osteoporosis, se ha visto que el número absoluto de fracturas es mayor en pacientes osteopénicas, o sea que una densitometría con osteopenia no indica de que la paciente va a estar, digamos, como todos sabemos, libre de poder fracturarse. En Argentina la relación de mujeres-varón incidencia de fractura de cadera es de 2.5 a 1. Bueno, hay trabajos que se han realizado en Argentina, múltiples autores y gente que ha trabajado mucho tratando de hacer, digamos, alguna estadística y tener, digamos, alguna tasa de incidencia. Bueno, como decíamos anteriormente, la publicación de Morosano y de Adel Sánchez acá en Rosario. Bueno, y hay muchos investigadores y médicos que han trabajado tratando de, digamos, recabar información en Tucumán, Corrientes, La Plata, Mar del Plata, Bariloche, Comodoro Rivadavia, también en Luján, que han hecho publicaciones que son de gran valor para nosotros y nos han permitido saber, digamos,
de que las mujeres mayores de 50 años la incidencia de fractura de cadera va de entre 144 y 405 sobre 100.000 habitantes, y que en los varones es menor, casi la mitad, de 78 a 181 sobre 100.000 habitantes. Esto, digamos, si uno toma en cuenta lo que se viene hacia adelante, que en el año 2025 y en el año 2050 van a aumentar muchísimo las mujeres con osteopenia y osteoporosis, el panorama realmente es un panorama que debemos trabajar mucho. Las personas que estamos vinculadas con la osteoporosis, la reumatología, endocrinología, traumatología, clínica médica en general, hacer un trabajo multidisciplinario de organización para tratar de disminuir la incidencia, hacer prevención primaria y hacer prevención secundaria. Bueno, como decíamos, en el estudio más numeroso, que fue el de Rosario, la edad promedio fue de 82 años en las mujeres y 79 años en los varones. La mayoría de las fracturas ocurrieron durante el día y principalmente en la casa. Más del 40% de los pacientes habían sufrido fracturas previas. En un estudio hospitalario, la mortalidad hospitalaria, en un estudio realizado por Messina y Soma, que es la epidemiología de fractura de cadera en Luján, se vio que la incidencia hospitalaria de mortalidad hospitalaria de 10% y 33% de los pacientes fracturados murieron durante el año posterior a la fractura. En un estudio realizado en un sistema prepago de salud se vio una mortalidad mucho más baja, no mucho más baja. Bueno, este es un estudio realizado por la doctora María Diel, que es una doctora que va a participar en estas jornadas, una investigadora del Hospital Italiano de Buenos Aires, que investigaron los niveles de vitamina D en pacientes con fractura de cadera, y se halló realmente una correlación negativa significativa entre los niveles de vitamina D y la edad de los pacientes. Se evidenciaron niveles muy bajos en los pacientes menores de 90 años en comparación con aquellos menores de 80. Y en cuanto a la incidencia, se vio, digamos, que la mayoría de las fracturas se producían en las estaciones de invierno y primavera, con un 59% versus el verano y el otoño, en el cual, digamos, había un 41%. Bueno, entonces, si vamos a hablar, digamos, de fractura de cadera, decimos que produce gran morbilidad y mortalidad. Entonces, sabemos que los pacientes que se fracturan van a tener una pérdida de la función y la independencia. El 60% va a requerir asistencia después de la fractura al año de la misma. 40% va a ser incapaz de caminar de forma independiente. El 33% de estos pacientes van a depender o van a necesitar de ser internados o, digamos, ir a un asilo de ancianos. El 50% de las personas con fractura de cadera van a sufrir otra fractura, y entre el 20 y 24% va a fallecer luego del primer año de vida, luego del primer año de la fractura de cadera. Este es un trabajo que muestra el impacto en los pacientes de las diferentes fracturas osteoporóticas. Es un estudio del año 1999 publicado por Canis, y, digamos, lo que muestra es la morbilidad de las fracturas de cadera, de distintas fracturas de cadera, donde vemos que las fracturas de muñecas, que se generan principalmente en mujeres mayores de 50 años, generalmente producen un impacto a corto plazo. Las fracturas vertebrales y otras fracturas mayores se suceden entre los 60 y 80 años y pueden dar lugar a una morbilidad un poco más permanente. Pero en el caso de las fracturas de cadera, que ocurren más tardíamente en la vida, producen en general una discapacidad permanente. Como vemos acá en el gráfico, hasta la primera línea de puntos está la morbilidad atribuida únicamente al envejecimiento, y de la línea de puntos hacia la otra vemos la morbilidad incrementada asociada a la fractura. Este es un estudio realizado por el doctor Boietti del Hospital Italiano y publicado en el año 2019 en la Revista Argentina de Salud Pública. Este es un estudio, digamos, que ellos estudiaron la tasa de reinternación y cuáles eran los factores que estaban asociados a la reinternación en los pacientes que habían sufrido fractura de cadera. Y lo que vieron, digamos, ellos lo hicieron, digamos, incluyendo a pacientes mayores de 65 años que habían ingresado
por fractura de cadera desde junio del 2014 a julio del 2017, y vieron, digamos, que más del 30%, casi el 40% de los pacientes tenían que reintegnarse dentro del año de ocurrida la fractura, y vieron, digamos, que los factores o las causas asociadas a los reingresos eran principalmente de causa infecciosa, cardiológica, geriátrica, traumatológica. Y en la tabla del medio vemos, digamos, una comparación de los pacientes, la mortalidad en los pacientes que se reinternaron, que se ve en esa línea violeta, comparada con aquellos pacientes que no se reinternaron, y se ve, digamos, que duplica, digamos, en mortalidad a los pacientes que se tuvieron que reinternar. Que es un hecho, digamos, bastante frecuente por lo que podemos ver. En cuanto a la mortalidad, este es un estudio de bastantes años, digamos, realizado por la doctora Jacqueline Center y el doctor John Eisman, donde ellos evaluaron la mortalidad de pacientes con fractura de cadera comparado con la población general, y podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo, digamos, los pacientes, digamos, que sufrían fracturas de cadera tenían altísima mortalidad principalmente, y como vemos al final, los hombres tenían una gran diferencia de mortalidad comparado, digamos, con las mujeres. Y esto que está, la gráfica está del lado derecho, vemos, digamos, la supervivencia acumulada, y vemos, digamos, cómo los pacientes que sufren fractura de cadera comparados con la población general, digamos, cómo disminuye la sobrevida. Este es un estudio también de Dubó, digamos, hecho por la doctora Dana Bluke y publicado en la revista Hueso del 2013, donde vemos, digamos, que se evaluaron los pacientes mayores de 60 años con fracturas, se siguieron desde el año 89 hasta el año 2010, y dentro de los 5 años posteriores a la fractura inicial, el 24% de las mujeres y 20% de los hombres sufrieron una refractura. El 26% de las mujeres y 37% de los hombres fallecieron sin refractura. De los que se refracturaron, el 50% de las mujeres y 35% de los hombres murieron, y la mortalidad total a 5 años fue de 39% en las mujeres y 51% en los hombres. Una mortalidad total, digamos, que fue siempre elevada durante 10 años posteriores a la fractura. Digamos, esto demuestra, digamos, la alta incidencia de morbilidad y mortalidad que sufren estos pacientes que sufren fractura y se refracturan. Entonces, este es otro estudio, es un estudio, es un metaanálisis donde se evalúa el exceso de mortalidad luego de una fractura de cadera, y vemos, digamos, cómo en la tabla donde comparan hombres y mujeres y comparan los primeros meses de la fractura, cómo va aumentando, digamos, cómo aumenta la mortalidad en las mujeres. Vemos en la gráfica cómo a los 3 meses, 6 meses, 9 meses la mortalidad es muy alta, pero vemos, se compara, digamos, con la población general, que es la línea roja de abajo, y lo que vemos, digamos, es cómo, digamos, se mantiene en el tiempo, y, digamos, la mortalidad se prolonga hasta 10 años. O sea, la mayor mortalidad tanto en mujeres como en hombres. Si vemos la tabla de abajo, vemos los hombres como la mortalidad es mucho mayor en los primeros 3 meses, y eso va, digamos, disminuyendo, pero nunca se acerca al nivel de la población general. O sea que la mayor mortalidad en ambos sexos realmente se mantiene en el tiempo más allá de los 10 años. Este es un estudio realizado, es un estudio de corte de pacientes con fractura por fragilidad, realizado en Ontario, en Canadá, y este estudio lo que digamos, mostró es la diferencia que presentaba, la diferencia de mortalidad que presentaban las fracturas de cadera comparadas con las fracturas de otros huesos, digamos, como tobillo o muñeca. Y mostraba que en relación a los pacientes que tenían fracturas de estos sitios,
la fractura de cadera tenía, digamos, una mortalidad mucho más importante. Por tanto, esto también demuestra, digamos, la importancia epidemiológica que tiene la fractura de cadera. Este es un estudio realizado en el Hospital Italiano por el equipo, digamos, de clínica médica, osteología, endocrinología, del Hospital Italiano, publicado en el año 2011, donde ellos también mostraron la mortalidad a largo plazo y los factores predictores de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera. Y lo que mostraron, digamos, es que los hombres tenían mayor carga de morbilidad. Si uno ve la tabla de la izquierda, ve, digamos, cómo los pacientes hombres tenían mayor diabetes, dislipemia, tabaquismo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, y, digamos, también en lo que eran los índices de Charlson, que es un índice de comorbilidades asociadas, mayores a 3 puntos, digamos, era mayor en los hombres. Por lo cual se veía que los hombres que sufrían fracturas de cadera tenían mucho más comorbilidades, tenían una carga de enfermedad mucho más alta que las mujeres. Y cuando se analiza, digamos, la tasa de sobrevida al mes, 6 meses, 12 meses en adelante, se ve que siempre, digamos, en cualquier momento estudiado, la sobrevida al año, la sobrevida, digamos, de las mujeres es mayor que la de los hombres. Al año se ve, digamos, que el 72% de las mujeres habían sobrevivido y el 87% de las mujeres habían sobrevivido y el 72% de los hombres. Por lo cual, digamos, demostraron también con este estudio que la mortalidad realmente es mucho mayor en hombres y, digamos, las comorbilidades son mayores en los mismos. Para ir terminando, les quería dejar esta diapositiva que, digamos, demuestra que cuando se trabaja en prevención, digamos, como por ejemplo lo que hacen los cardiólogos, el 96% de los pacientes con ataque cardíaco que, digamos, han sufrido un ataque cardíaco, no se van del hospital sin llevarse, digamos, un tratamiento beta bloqueante para el ataque cardíaco, comparado con el 23% de los pacientes ancianos con fractura de cadera, que es tratado para osteoporosis para reducir el riesgo futuro de fracturas. Esto, de alguna manera, lo que está demostrando es que tenemos que trabajar firmemente en tratar de evitar, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, la osteoporosis y disminuir la incidencia de fracturas de cadera.